Vamos a la hora de las entrevistas. Nos acompaña, nos visita después de mucho tiempo, Roger Cagua Villasante. Él fue gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional. Bueno, ampliamente identificado con el tema medioambiental. Después de su paso por la Administración Pública Regional, realmente era un enigma, ¿no?, saber dónde estaba Roger Cagua Villasante. Muchos preguntaban por él y no lo ubicaban, salvo por las redes sociales donde siempre ha estado presente. Hoy está en vivo y en directo con nosotros, es un gusto tenerlo. ¿Cómo estás, Roger? Bienvenido a Foro TV. De gran aporte para nuestra región de Puno. Primera pregunta obligatoria, ¿no? Lo que dijimos en la introducción, ¿qué fue de la vida de Roger Cagua? ¿Dónde se encuentra laborando? ¿A qué se está dedicando ahora que ha salido, después que salió de la administración pública? Bueno, nosotros, gracias a Dios, nos permitimos seguir estudiando, digamos, en nuestros estudios superiores en la ciudad de Lima, de un doctorado, y asimismo también dedicándonos a nuestros trabajos de consultoría ambiental para muchos sectores ambientales, ya sea el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, Energía y Minas y otros sectores que lógicamente como profesionales estamos brindando una serie de servicios de consultoría, y para nosotros es importante realizarlos no solamente para nuestra región de Puno, sino para muchas regiones, al igual que encontramos a muchos profesionales puneños bien parados, y mi respeto sinceramente porque nos encontramos en varios puntos de nuestro país con quienes también trabajamos muchos temas ambientales, y eso es muy importante. ¿Alejado de la vida política? Sí, temporalmente nos alejamos por cuanto queríamos hacer una pausa en este tema político, pese a que hubieron invitaciones muy importantes para poder participar en esta coyuntura electoral nacional. Sin embargo, esta pausa para nosotros significa una reflexión de cada punto que nosotros habíamos emprendido en el proyecto político que llegó, digamos, a un gobierno regional, y asimismo cómo fue el comportamiento de sus actores internamente, externamente, y pues dejamos en pausa, digamos, esta intención de participar en esta coyuntura electoral nacional, pero yo creo que sigue en pie este proyecto, que seguramente vamos a impulsarlo, digamos, de alguna forma de manera renovada, ¿no? Los que seguimos de cerca la vida política de la región, pensamos verlo a Roger Cagua, a Lucho Ronquillo, apoyando la candidatura de Mauricio Rodríguez, y no lo vimos. ¿Qué pasó? Sí, no, definitivamente con el tema con Mauricio Rodríguez nosotros hemos deslindado en el año 2013. Desde esa fecha nosotros no participamos absolutamente en ninguna intención política, salvo lo último que tuvimos de participar como candidatos y siempre llevando al último, digamos, el tema de la consecuencia, la lealtad hacia un proyecto político que habíamos fundado. Quedamos en un lugar expectante en la provincia de Azángaro, ¿no? Y fuimos, digamos, el candidato más votado, digamos, de toda la región de Puno respecto a la organización política que en ese entonces estuvimos militando. Pasado el tiempo, después de tu experiencia con Mauricio Rodríguez y el gobierno regional, ¿podrías decir que el proyecto político aquí fracasó? Ya lamentablemente es historia, y Mauricio Rodríguez decepcionó, ¿o tienes otra opinión? Tengo dos opiniones diferenciadas ahí. Primero que nada, el proyecto político aquí no fracasó porque se fundó, inmediatamente ganó las elecciones, ganó una gestión. Sin embargo, en la segunda sí, pues podemos considerarlo como un tema de fracaso, por cuanto ya fracasó en la gestión pública. Respecto a la gestión pública, yo creo que estaba bien hasta segundo año, y de ahí lamentablemente sí fracasó. Tenemos que hacer esa mea culpa. ¿Pero por qué? O sea, tiene que tener un fundamento, porque a partir del segundo año se individualiza la gestión en torno al mismo presidente regional, en torno solo a Mauricio Rodríguez. Sin embargo, por lo menos el segundo año era, digamos, un gobierno en la cual permitía que un colectivo de profesionales, de funcionarios aporten y ayuden, digamos, a empujar este proceso de gestión regional. Pero cuando ya la situación se individualiza
se presidencializa, digamos, una gestión, Ajá. se comete un gran error, donde se cree que el presidente es el todo y el resto de funcionarios pues es cualquier cosa. Y entonces de esa manera se equivocó Mauricio Rodríguez y lamentablemente no terminó como se quería que se termine ese gobierno, y nosotros también dejamos, por cuanto cuando hay una postura ya mucho más personal de un presidente, de un gobernante, el resto estamos de más. ¿Crees que la soberbia ensegueció, nubló a Mauricio Rodríguez? Ese es un factor muy importante en el tema de los políticos. Ajá. Y yo debo reconocerlo que sí, la soberbia le empujó a querer ir, digamos, a una reelección, cosa que José Carlos eres testigo que nosotros nos opusimos a una reelección de Mauricio Rodríguez, no por un tema, digamos, personal, sino es un tema de principio político en la cual se basaba, digamos, el proyecto político aquí. Nos opusimos cuando se quería manejar un gobierno regional, digamos, a diestra y siniestra, pero desde el punto de vista individual solamente, ya no colectivo. Entonces, y hoy más que nunca, recordemos que hace poco pasó las elecciones nacionales y también se individualiza nuevamente, ¿no? O sea, no se busca, digamos, a una base del proyecto político aquí para por lo menos plantear quiénes podrían participar en una coyuntura electoral nacional, pero dice, no, yo soy yo y yo debo participar, yo soy la cabeza. Entonces se peca esa soberbia, y esa soberbia es muy dañino para los que emprenden un proyecto político o los que gobiernan prácticamente una gestión, lamentablemente. ¿Cómo veis ahora el gobierno regional desde afuera? Desastroso, es muy lamentable. Diría mucho más peor que el gobierno del mismo Mauricio, porque eso lo veo cuando visito a diferentes sectores allá en Lima, cuando trabajamos con diferentes funcionarios de línea de varios sectores allá en Lima. Ellos tienen una opinión diferente, inclusive respecto a la anterior gestión, donde lamentablemente la imagen de Puno, el peso político, el peso técnico que se tenía, por lo menos que se venía rescatando, hoy en día prácticamente no se tiene. Y a Puno lo miran pues como cualquier cosa, ¿no? Es más que un patio trasero, digamos, de nuestro país. Y eso es muy triste y eso es muy penoso, por cuanto vemos que muchos funcionarios ahí en Lima pues lo ven, bueno, Puno está pidiendo eso, bueno, hay que darles lo que sea para que se calmen. Y peor aún, cuando hay importantísimos proyectos como por ejemplo esto de las plantas de tratamiento, a mí me dio muchísima pena. Cuando todo un colectivo fuimos los que emprendimos el tema de la construcción de las plantas de tratamiento, y solamente nos escuchó el viceministro Mariano Castro y él canalizó, digamos, buscando financiamiento o iniciativas privadas. Nos dolía mucho porque no había nadie quien lideraba ese proceso de gestión, y son 2 años que han pasado, José Carlos, y en 2 años no tenemos absolutamente nada, y el grado de eficiencia de una empresa privada no dice nada para poder consolidar, por ejemplo, los perfiles, los estudios de preinversión. Entonces eso es una tristeza, y veo yo que está el gobierno regional sin liderazgo, a su suerte, y es muy lamentable que hayamos recaído tanto en la gestión regional. Quienes escuchan en este momento podrían decir, para criticar a Roger Cagua, primero tendría que decir qué logró él, ¿no?, en la gerencia. Para decir que esta gestión es mala, primero tendría que decir qué de bueno, qué de efectivo, qué de positivo dejó en el gobierno regional. Brevemente, ¿podría recordar algo? Concretamente, nosotros habíamos estado gestionando los 70 millones para que se inicie la segunda etapa del corredor vial interoceánico sur. Se mitiga prácticamente los impactos ambientales y sociales del corredor interoceánico. Y lógicamente ese programa se ha logrado, se ha aprobado y se está ejecutando. Inclusive nosotros hemos participado para financiar 32 proyectos ambientales en todo ese programa, y asimismo también más de 50 iniciativas de emprendimiento de econegocios y otros aspectos como lo que es ordenamiento territorial, demarcación territorial y otros beneficios que lógicamente este programa tiene con la Corporación Andina de Fomento. Eso, por ejemplo, es un logro para nosotros y se está ejecutando actualmente, y ha sido muy difícil emprenderlo. Lo segundo, José Carlos, yo te recuerdo cuando de Puno se hablaba de la contaminación del lago, siempre se hablaba solamente de la bahía interior.
Y cuando nosotros hicimos una cumbre ambiental, es ahí donde todo el mundo participó, y las visitas que hicimos conjuntamente con los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, conocimos los problemas ambientales más de cerca y tuvimos un diagnóstico ambiental regional. Desde ahí se planteó la iniciativa de las plantas de tratamiento de aguas residuales, no solamente para Puno, sino era para toda la región, porque todas las desembocaduras que llegaban al lago Titicaca, lógicamente contaminaban. Y gracias al pacto de gobernanza ambiental que firmamos aquella vez, ese compromiso, y yo reconozco al doctor Mariano Castro, pues él se preocupó, dijo, Roger, vamos a hacerlo, pero con inversión privada. Invitó a una serie de empresas, y ahí creo que Grani Montero fue el que presentó la iniciativa de las plantas de tratamiento. Inclusive a esto se sumó la ley de la señora Coari, para que esta ley de la Bahía Interior se amplíe y sea la recuperación integral del lago Titicaca, porque así habíamos planteado. Y a nosotros nos da muchísimo gusto que esta iniciativa de todos, no es de Roger ni de la gerencia, porque esa cumbre ambiental fue pues con la participación de todos, inclusive medios de comunicación. Y lo otro es el Ecotrae, que hemos gestionado 11 millones de dólares para poder, digamos, hacer el financiamiento respectivo, la culminación de la microzonificación económica ecológica, la valoración del tema de la quinoa y otros aspectos como la biodiversidad. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿Se está ejecutando? Se ha transferido al gobierno regional de Puno y se está ejecutando actualmente. Ahora, ese pacto de gobernanza, ¿no quedó solo en el papel? No, José Carlos, primero en la cumbre ambiental se quedó que, y gracias a la crítica tuya, José Carlos, yo recuerdo, porque siempre decía Roger, pero son foros, son convenios, son reuniones, son debates, pero no hay nada. Y yo te agradezco por aquella crítica, y eso a nosotros nos permitió decir, mejor firmemos un documento, pero que esté basado en la política regional ambiental. Y se firmó el Pacto de Gobernanza Ambiental con la participación de los 3 niveles de gobierno. Estuvieron alcaldes, estuvieron los rectores de la universidad, estuvieron los sectores ministeriales y también los congresistas, ¿no? Claro, pero ¿qué resultados podemos destacar que se alcanzaron con ese pacto? Por ejemplo, el encaminar el tema de las plantas de tratamiento es uno, digamos, eso fue la base que permitió. 2, el tema de la gestión de biodiversidad, que gracias a eso hoy en día se tiene un proyecto importante para establecer áreas de conservación regional, que el expediente técnico ya está, solamente falta un financiamiento, y me da muchísima pena que esta gestión no participó en el concurso de proyectos. Por ejemplo, el año pasado hubiera tenido 1 millón de soles por lo menos para financiar ese proyecto que dejamos, pero no participó, siendo beneficiario directo, digamos, de este programa. Lo otro es el encaminar prácticamente el tema de los residuos sólidos, ¿no? Conjuntamente con los municipios, y ahí hemos ido en cada reunión de presupuesto participativo a poner la voz de decir, señores, sí o sí se tiene que presupuestar un presupuesto para lo que es residuos sólidos, ¿no? Y muchos municipios, y tenemos los reportes, pues han presupuestado para hacer sus perfiles de proyecto, y algunos de ellos ya están encaminados, por ejemplo, ¿no? Y así como el tema de la gestión de los recursos hídricos. El grupo técnico de recursos hídricos que feneció ahora debería de estar funcionando, pues gracias a ellos se ha concretado un proyecto, un megaproyecto que alcanzaba más o menos a los 100 millones de soles, y luego se ha reducido el presupuesto, el dimensionamiento del proyecto, y que hoy en día pues tenemos un grupo técnico reconocido y con un proyecto que lógicamente ambientalmente tiene como objetivo la gestión integrada de los recursos hídricos. Y otros temas que podemos mencionar muchísimo, José Carlos, sí hemos puesto las bases elementales para poder hacer una eficiente gestión ambiental, y algunas que lógicamente se están concretándose actualmente. El actual gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional, el licenciado Edson Apaza, si no me equivoco, en una de sus primeras declaraciones apenas asumió el cargo, dijo que encontraba la gerencia totalmente desordenada, sin presupuesto, sin la documentación, digamos, de rendición de cuentas. Ni siquiera le habías entregado el cargo. Bueno, a mí me da mucha pena que el actual gerente no conozca de este tema, porque lo veo muy apagado, cero de liderazgo, y aparte yo no le dejé a él la gerencia, yo dejé todavía, después de mí vinieron otros 2 todavía gerentes,
Y me da muchísima pena porque tal vez será por el tema de profesión que tiene él y no está, digamos, enmarcado en el ¿Pero tema has dejado en ambiental. orden las cosas, toda la documentación? Toda la documentación. Y es más, tenemos, José Carlos, nosotros un sistema que es el CIAR, el Ajá. Sistema de Información Ambiental Regional, que puedes entrar desde la página web. Todos los instrumentos de gestión que hemos logrado, por ejemplo, la puedes encontrar ahí hasta en versión digital. Los actas, los acuerdos, los proyectos, etcétera, etcétera. ¿No? Y le hemos dejado inclusive 5 proyectos nuevos ambientales caminando. El tema de forestación, ¿no? El proyecto forestales, el proyecto de biodiversidad, el proyecto de gestión integrada de los recursos hídricos, el proyecto de gestión de la calidad ambiental y, lógicamente, el proyecto de ordenamiento territorial, que eso para nosotros fue importante agregar, digamos, un presupuesto con Ecotrade, que eso fue también un dinero que nunca se esperaba que Puno iba a recibir y gracias a la invitación del Ministerio de Turismo, ¿no? Nosotros pues logramos arrancar aquel presupuesto para nuestra región de Puno. ¿Qué fue del proyecto de los promotores ambientales? Creo que se llamaban así o tenían otro nombre, El ¿no? proyecto de educación ambiental. Educación Así es. ambiental. ¿Realmente logró resultado? Porque hay gente que cuestiona ese proyecto. Bueno, para nosotros sí, José Carlos, porque gracias a ese proyecto ambiental nosotros logramos entrar a algo muy difícil en nuestra región de Puno, que es el tema de la sensibilidad, de la conciencia ambiental, de la educación ambiental. Logramos que muchas instituciones, en el tema educativo, logramos que muchas instituciones emprendan los colegios o las escuelas ecoeficientes, que hoy en día, por ejemplo, se ha fortalecido bien el centro educativo de Chanuchanu, ¿no? Que puede ser un ejemplo, y otros centros educativos similares hay. Hemos concretado que muchos periodistas comprendan del tema de la gestión ambiental porque participaron ellos en muchos eventos y realmente no sabían que las funciones ambientales estaban dispersos en los 3 niveles de gobierno. Logramos que, por ejemplo, que con todas las marchas de sensibilización, de recojo de residuos sólidos, compenetramos bastante a la conciencia ambiental y lograr que la población produzca menos residuos sólidos. Y entre otros aspectos que podemos señalar de este proyecto, que ha sido muy rápido, que ha sido muy temporal, de este proyecto de educación ambiental, que lo desarrollamos en toda nuestra región de Puno. Y algo muy importante que se recogió también en este proyecto ha sido los saberes ancestrales respecto a la gestión ambiental. Se ha dejado muchísimas publicaciones y también se ha revalorado el tema de la biodiversidad cuando se organizó los festivales de canto, poesía, pintura, y hoy en día pues tenemos artistas puneños que han grabado canciones dedicado al lago Titicaca, Guardianes del Titicaca, quedó bien compenetrado. ¿Tienes Muchos, esas grabaciones? sí, lo tenemos ¿En nosotros. audio o en video? En video están los del concurso y en audio están pues... Bueno, a ver si nos lo proporcionas para Claro. poderlo difundir. La verdad que no conocíamos ese trabajo. Será bueno en todo caso recordarlo. Sí, por ejemplo, hay una canción que sonó bastante, ¿no? De un grupo de rock pata y todos ellos cuando decían Guardianes del Titicaca. A mí me emocionó que esa canción, por ejemplo, en Lima la ponían en Radio San Borja haciendo referencia al tema de Titicaca porque tenía un espacio ahí. Y me encantó porque esa canción pues salió pues de Puno, de un concurso y qué mejor que se escuche, digamos, en otros medios de comunicación cuando hacen referencia, digamos, al tema del lago Titicaca, ¿no? Muy bien, en todo caso, compromiso para conocer Claro. esos videos y difundirlos. Bien, dejemos el tema regional y el tema, en todo caso, de gestión que te correspondió realizar al frente del gobierno regional en la gerencia de recursos naturales y medio ambiente. En todo caso, quienes están relacionados directamente con ese sector, seguro que valorarán tus respuestas, el informe, memoria que estás haciendo ahora recordando aquellos tiempos que fuiste gerente. Hablemos con el político en esta parte final de la entrevista. ¿Cómo ves la coyuntura? ¿Cómo ves, primero, qué te parece el nuevo equipo de congresistas que tenemos electos y que a partir del 28 de julio será el grupo parlamentario Puno que represente a la región? ¿Cuál es tu opinión? Particularmente, ya los vi en una reunión allá en Lima a los 5 congresistas. Podría decir que les van a desempeñar al menos un buen papel. Está en el congresista Alberto Quintanilla, a quien hay que reconocerle todo el acervo de experiencia que tiene, y también al congresista Lucio Ávila.
Y el resto de congresistas no tengo muchas esperanzas porque lamentablemente los he visto más allá que apagados, o sea, con mucho miedo. Y eso no ayuda bastante, digamos, en la gestión, digamos, de un congresista que debería de ir allá a batallar con todo, digamos, con todo el peso que tiene técnico, político y de influencia, la oratoria y muchos aspectos que son muy importantes para un congresista. Eso respecto a los congresistas. Más bien, yo sugeriría en este aspecto que los 5 congresistas tengan que llevar una agenda parlamentaria colegiada. O sea, no solamente, el peor error ha sido, digamos, de los actuales congresistas aún, de que cada quien se abanderaba de un tema, cada quien vestía una camiseta, cada quien emprendía una iniciativa legislativa, etc. Y eso debilita bastante, digamos, la presencia de Puno allá en el Congreso de la República. Necesitamos una agenda parlamentaria que lógicamente sea validada con la sociedad civil en nuestra región de Puno y que esta agenda parlamentaria la empujen los 5 y a partir de estos 5 hagan prácticamente las negociaciones con otros grupos parlamentarios allá en el Congreso de la República y se puedan concretar aspiraciones en el breve tiempo y con el mayor peso político. Caso contrario, perdemos prácticamente espacio los puneños allá en el Congreso. Hablando de agendas y de acuerdos, los colegios profesionales organizados junto a otros sectores de la sociedad y las autoridades han elaborado una agenda regional que le han entregado a Pedro Pablo Kuczynski, candidato de Peruanos por el Cambio, cuando retornaba a Lima, pero se le entregó. Y ayer públicamente Rommel Montesinos le hizo entrega del mismo acuerdo o agenda regional a Keiko Fujimori. ¿Qué te parece? Me parece una actitud muy pulpín, lo voy a decir en el mejor término, porque parecíamos niños que estamos pidiendo en el momento y como sea, y no en el momento adecuado. Necesitamos mayor seriedad en el planteamiento de nuestra agenda parlamentaria o de nuestras propuestas que puedan ser alcanzadas desde la región de Puno. Y esa seriedad no se hace pues en un meeting, en una reunión, en una entrevista, porque eso prácticamente va a parar a los anaqueles de estos personajes. Necesitamos una agenda parlamentaria, una propuesta en base ya a un plan de gobierno regional que tenemos, esté bien o mal hecho, pero es un plan, es un instrumento de referencia, de planificación. Y necesitamos que antes de todo ello esta agenda parlamentaria haya sido consensuada por la sociedad civil. Está bien, yo he visto muchísimas reuniones importantes en varios colegios profesionales con la sociedad civil. Está muy bien eso, pero otra cosa lo dicen en Juliaca, otra cosa lo dicen en Puno y cada quien quiere hacer lo suyo. Entonces, consensuemos en este tema, pero que no sea una entrega pues por una persona y lamentablemente no va a tener peso. Eso me recuerda al tema ambiental, José Carlos, cuando todo el mundo pedía yo quería esto para mi provincia, el otro alcalde se aparecía yo quería para mi provincia. Necesitamos articular a los 3 niveles del gobierno, a los diferentes poderes del Estado y a la sociedad civil, pero en un mega evento, y es en ahí que podamos no solamente firmar digamos como un pacto, como un acuerdo, como un compromiso, sino hacerlo instrumento de referencia, es decir, un lineamiento, porque el Estado hoy en día parte, cuando se maneja, cuando se quiere ejecutar, parte de un instrumento que se llama los lineamientos, ¿no? Para cada sector o para un programa, los lineamientos para gestionar X proyectos de importancia regional, yo qué sé. Y esos lineamientos o políticas que se tengan van a hacer referencia para ya obedecer la ejecución de próximos proyectos de inversión, ya sean públicos o privados. Bueno, pero esos lineamientos están pues en el Plan de Desarrollo Concertado Regional, que me imagino tú lo conoces, que fue elaborado en la época de Hernán Fuentes y mejorado o completado en la gestión de Mauricio Pero tenemos Rodríguez. que coger de eso, José Carlos. Claro, entonces de ese plan, me imagino, ojo, este documento que Rommel Montesinos ayer le entregó a Keiko Fujimori y le entregó el sábado a Pedro Pablo Kuczynski, es un documento elaborado por los decanos y todos los colegios profesionales, ¿no? Todos los colegios profesionales. Que el documento esté bien hecho, eso es indiscutible, José Carlos. ¿No te parece importante que se le entregue este acuerdo o esta agenda a los candidatos? Porque cualquiera de los dos va a ser presidente del Perú. Y entonces es necesario que lo conozcan, que sepan qué exigimos como prioridad a los puneños. Está bien, eso es importante, José Carlos, pero no se va a hacer válido si esto no se oficializa, por ejemplo,
con la celebración, no diré de un evento, sino que tiene que ser un documento firme de compromiso, pero con la participación de los principales actores. Que no solamente sea Rommel, está bien, excelente que Rommel haya están entregado. todos los colegios profesionales. Claro, que todos ahí en una mesa de acuerdo acordemos, sí, de acuerdo, perfecto. Esto es lo que hemos consensuado, señor Kuczynski, Bueno, lo han acordado señora así. Keiko. Lo han acordado así. Y esto se tiene que hacer, se tiene que oficializar como un documento, como un instrumento de gestión oficial, ¿no? Y de tal manera se pueda concretar todos los puntos de estas aspiraciones que se tienen. Como iniciativa está muy bien, pero yo creo que gane quien gane, inmediatamente habría que oficializar. Porque hubiera sido muy bueno tomar el ejemplo, por ejemplo, de Yamila, aunque se partidarizó mucho este tema, que en Puno, pues, se debata estos temas entre los dos candidatos. Hubiera sido importante, ¿no? Y también hubiéramos llamado la atención nacional para que los dos candidatos pudieran haber estado debatiendo, por ejemplo, no importa sus equipos técnicos, sobre los planteamientos de la región de Puno y esos planteamientos consensuados que ya se han trabajado y me parece Muy saludable. bien. Última pregunta para Roger Cagua Villasante, que nos visita después de mucho tiempo. ¿Ya decidiste tu voto? ¿Cuál de los dos candidatos crees que de alguna manera, digamos, recoge las aspiraciones del pueblo peruano en su mayoría o de la región Puno en particular? No, yo aún todavía no he decidido mi voto. ¿Estás entre los blancos y viciados y nulos? Yo creo que cualquiera que salga, cualquiera de ellos va a ser lo mismo y no va a cambiar en nada, digamos, nuestro país. Y por lo tanto estoy evaluando ambos programas de gobierno y me da mucha pena, José Carlos, si tú lo revisas, ambos candidatos, sus planes de gobierno oficiales que presentaron con los que se inscribieron, no tienen planteamientos en temas ambientales. Pero en el discurso, en ese momento de ocasión se generan cualquier cosa y dicen vamos a hacer tal cosa. Pero en sus planes de gobierno, revíselo, José Carlos, yo lo revisé sus planes de gobierno y absolutamente no hablan de temas ambientales y eso me da muchísima pena. La formalización o la derogatoria de la ley de formalización de la minería informal ¿es una buena o mala medida? La medida mejor que puede hacer en esto es la modernización de la ley de minería, porque no necesitamos más parches, digamos, a esta ley. Esta ley de minería actualmente vigente en el Perú, que es de años, ya prácticamente ya no es adecuada a la realidad de nuestro país. Y por lo tanto los decretos legislativos, la 1100, la 1105 y todos otros decretos legislativos para nosotros simplemente es parche. Ahora hay un proyecto de ley, por ejemplo, para lo que es el fortalecimiento de la formalización minera. Mañana habrá otro proyecto de ley y así sucesivamente. Entonces no necesitamos parche, necesitamos modernizar nuestra actual Carta Magna y también las actuales normas vigentes, las leyes que lógicamente están impulsando que se hagan más parches legislativos y eso es una pena. O sea, tenemos que solucionar el problema de raíz de manera integral y de manera integrado. Eso es lo más beneficioso, no solamente para nuestra región de Puno, sino también para nuestro país. Roger, muchas gracias por haber estado en el programa, gracias por la visita. Esperamos que cuando estés por aquí volvamos a conversar, siempre sobre estos temas que son de indudable interés local y regional. Gracias por lo de hoy. Gracias, José Carlos, a ti y desearte muchos éxitos y bendiciones. Sé que también en varios programas a veces hacen alusiones personales y aprovechando la ausencia de una persona, pero José Carlos, yo te agradezco la invitación y siempre vamos a estar aportando desde donde estemos a nuestro querido Puno, que lo queremos muchísimo, lo extrañamos y muy pronto vamos a estar retomando varias acciones también en esta región de Puno.